en la que estamos finalizando, se va a mostrar un video para ya con fines más didácticos, ¿no? Para que puedan aprender de forma más didáctica. A ver. Hoy día vamos a tocar el tema de cómo presentar los escritos. Y no solamente eso, sino qué significa, qué o qué cosa vamos a adjuntar, ¿no? Qué tan pertinente es la forma en cómo vamos a presentar los escritos. Muy bien, iniciamos. Primero vamos a dar más o menos un contexto, ¿no? De lo que es de lo que significa la palabra foliación, porque ustedes, me imagino, ¿no? En cualquier momento de nuestras vidas, alguna vez nos ha tocado ir a cualquier entidad pública, ya sea el Poder Judicial, ya sea una municipalidad o ya sea hasta, no sé, el mismo Indecopi, cuando hemos presentado una denuncia ante un consumidor, ante un proveedor que no nos ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando presentamos estos documentos, muchas veces lo presentamos en varias hojas, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos primero con esta palabra foliación? ¿Qué es tan importante? Porque esta palabra, o con el simple hecho de hacer la foliación, damos inicio a nuestro ingreso de nuestro documento debidamente foliado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la palabra foliación, ¿a qué estamos refiriéndonos? Dice, foliación significa hoja, en latín folium, que significa de vegetal, ¿no? Dicen que en castellano antiguo se escribía a foja, o folla, o foca, a la misma familia etimológica latina que pertenece folleto, ¿no? Exfoliación, portafolio. Dice, otra definición tenemos como foliar, acción de numerar hojas. Foliación, acto de numerar los folios solo por su cara recta. Operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental. En esta parte preliminar nos estamos dando cuenta de que ya nos está dando algún alcance mínimo de lo que significa foliar, ¿no? Dice acto de numerar los folios por su cara recta. Es decir, que podría ser por el otro costado, no, porque solamente nos está diciendo por la cara recta, ¿no? Entonces ya vamos ahondando. ¿Qué más? Otras definiciones. Tenemos folio recto, que es la primera cara de un folio, la que se numera. Folio vuelto, la segunda cara de un folio, la cual no se numera. Página, lo escrito o impreso en una cara. Y página como acción de numerar páginas, como se puede advertir en foliar, que no es lo mismo que paginar, ¿no? Porque una cosa es paginar como el libro, que va de un costado al otro, a la página inversa, pues no son los términos, solo son términos diferentes, sino también conceptos distintos, nos dice, ¿no? Para efectos de numeración en archivos, este documento se refiere exclusivamente a foliación, ¿no? La cual rectifica la ordenación de los documentos. Muy bien. Habiendo tenido estas definiciones exactamente sobre este concepto de foliación, también tenemos algunas definiciones generales que nos va a ayudar a este capítulo a entender por qué debemos foliar, ¿no? Tenemos el expediente administrativo, que es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a un determinado acto administrativo. Nosotros cuando presentamos cualquier tipo de documentación ante cualquier entidad pública, todos los documentos se convierten en un expediente o van a formar, en algunos casos, una carpeta. ¿Qué más nos dice? ¿No? Están comprendidos oficios, informes, memorándum, notificaciones, copia de publicaciones oficiales, actas, escritos, resoluciones, entre otros documentos. Todos los documentos que nosotros vamos a ir ingresando a cualquier entidad pública van a ir ingresando
por medio de este sistema de foliación, ¿no? Van a ir formando un expediente, una carpeta. ¿Qué más? Acumulación de expedientes. Dice, acción administrativa por la cual se adicionan dos o más expedientes sobre un mismo asunto que guardan afinidad o están relacionados entre sí. Entonces acá ya un poquito también nos está dando más apertura, ¿no? ¿Qué es acumulación de expedientes? O sea, es que se puede dar una acumulación de expediente, ¿no? Seguimos. Y aquí venimos en la parte que está haciendo pregunta al inicio, ¿no? ¿Por qué deberíamos foliar? Solamente para quizá mantener un orden en nuestro expediente o en nuestra carpeta. La foliación es necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control, ¿no? Inventarios, formatos de control, préstamos, hojas de control, consultas, inventarios de guías, catálogos. Yo les hago una consulta, amigos. Les pregunto, ¿ustedes creen que o sea, solamente deberíamos foliar al momento de ingresar algún documento o también deberíamos, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, foliar mis propios documentos, ¿no? Si de repente yo tengo una carpeta llena de informes legales. A ver, escríbame en el chat. ¿Debería yo foliar esa carpeta llena de documentos de informes legales? Así vamos a ir un poco a hacernos más dinámico, ¿ok? Me escriben en el chat para responder esta pregunta. ¿Qué más dice? De otra parte, la foliación es requisito ineludible para las transferencias, tanto primarias, como archivos de gestión al archivo central, como secundarias, ¿no? Archivo central al archivo histórico. A ver, vamos respondiendo a la pregunta. Si solamente debería ser una foliación, obvio que sí, muy bien, muy bien. Claro que sí. Nosotros, al momento de hacer cualquier tipo de trabajo, incluso acuérdense que todas las personas que trabajan como abogados o como asistentes legales, asistente jurídico, todos los archivos que contengan cualquier documento debe estar foliado. ¿Por qué? Porque no solamente es un orden para nosotros, sino que a la vez es una responsabilidad que nosotros asumimos, teniendo en cuenta que estos documentos son tan valiosos, no solamente para la empresa que trabajemos, sino también al momento de ingresar cualquier tipo de documento, expediente, carpeta o denuncia o demanda a la que ingresemos a la entidad pública, ¿no? Es muy necesario y muy importante, no solamente la foliación, tanto en lo público como en lo privado. Por eso, por esa responsabilidad que nosotros tenemos al llevar esta carga. Ustedes, si se dan cuenta, en todos los puestos de asistente legal, asistente jurídico, siempre va a haber una parte en donde te dice archivo y custodia. ¿Y qué significa este archivo y custodia? No solamente significa de que tú vas a ser el encargado de archivar los documentos que el abogado te dé presente o que te proporcione para que lo pongas en un archivador, sino que tú eres el responsable, el custodio de esos documentos. Es decir, que si por A o B ese documento tiene alguna enmendadura, es dañado, le prestas al de contabilidad y no te lo devuelve, la persona responsable va a ser el asistente legal, el asistente jurídico, porque dentro de sus cargos, en muchas entidades, no solamente en el Poder Judicial, no solamente en el Ministerio Público, no solamente en cualquier entidad pública, sino también en entidades privadas. El asistente jurídico tiene la obligación de hacer su función de archivo y custodia. Y que es algo que habíamos hablado al inicio, no sé si recuerdan, que habíamos hablado, que el asistente jurídico es el encargado de custodiar los documentos que tiene, ¿no? Si de repente necesita el abogado alguna copia de algún documento, no se necesita las personas que de repente van a trabajar con estudios de cobranza, es muy seguro que le vayan a pedir al asistente jurídico que le proporcione una copia o que le proporcione el original de una letra de cambio que va a ser cobrada o ejecutada. Es lo más probable. Entonces, ¿para qué nos sirve esta foliación? Para tener un orden y ser más responsables con los documentos que tenemos. También para el momento de hacer la entrega de cargo, no solamente a nivel
público, sino también a nivel privado, ya que todas las entidades llevan un registro de sus archivos y los documentos que se están haciendo de entrega al momento de hacer la entrega a otra persona que va a asumir el mismo cargo. Entonces, para evitar también ese tipo de responsabilidades, que en el caso de las entidades públicas son responsabilidades administrativas y en el caso en el caso del ámbito privado serían responsabilidades ya de orden quizá laboral, civil, ¿no? Dependiendo de cómo se haya configurado su contrato. ¿Qué más? Entonces entendemos eso, la importancia de por qué hacer la foliación. Una vez entendido este concepto, entendido también por qué necesitamos hacerlo esto y por qué hacerlo bien, nos preguntamos, ¿no? ¿En qué consiste entonces la foliación? Consiste en enumerar de forma correlativa cada una de las hojas que componen un documento o expediente. Presentar ante alguna institución del Estado, esto con el fin de llevar un control y facilitar su gestión por parte de la entidad y más adelante el Archivo General de la Nación. Yo les comento algo, siempre suele pasar que al momento de hacer las transferencias de gestión de las municipalidades, ustedes saben, ¿no? Que hay un cambio, una rotación, un cambio de personal, porque mayormente ingresa, ¿no? Personal que es de confianza del nuevo alcalde, y esa nueva persona se encarga de ver y de verificar que exactamente existan los documentos o el número de documentos que se le está haciendo entrega. Y este trabajo de verdad es un trabajo bastante hostioso, es abundante y es bien cargado. ¿Por qué? Porque la persona que hace esa transferencia o que acepta ese cargo de transferencia va a tener que revisar todos los documentos, la foliación de todos los documentos desde el inicio del cargo del alcalde hasta el final. Es decir, todos los documentos que se ha llevado a cabo, no solamente, digamos, ¿no? Si le han cambiado unas 4 veces de procurador, es un ejemplo, ¿no? O de repente de asesor legal, o de encargado de tesorería. La persona va a tener que revisar todo eso, cada uno de los números que esté ahí correctamente. Y luego de eso, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Le dice, estoy de acuerdo, y firman un documento indicando de que verdaderamente existen todos estos documentos. Imagínense todo el trabajo que se tienen que dar y cuál es la importancia, porque absolutamente todos los documentos se tienen que hacer foliar. Toditos los documentos. No puede haber un documento que no esté no foliado. No existe eso, no puede haber. Además, ¿cómo debemos foliar? Muchas veces, algunas entidades, no sé, por ejemplo, en tal municipalidad me dice que folié de adelante hacia atrás y en otras de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el órgano? ¿Cuál es el órgano ideal o el órgano idóneo encargado de decirnos cómo se debe foliar? El Archivo Central, el Archivo General de la Nación, perdón. El Archivo General de la Nación es el órgano encargado que nos dice cómo debemos foliar. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las facultades o la capacidad que tiene este órgano de la institución pública? El Archivo General de la Nación tiene como obligación recabar todos los documentos cualquier entidad pública diga, ¿no? Por ejemplo, este documento ya está haciendo acá mucho espacio, ha tenido mucho tiempo acá, es necesario que sea remitido al Archivo General de la Nación. Y hay un proceso que ahora no lo vamos a explicar porque ese es otro tema. Y hay un proceso cómo se realiza todo esto, de que un archivo o que varios archivos o varios archivadores se trasladen al Archivo General de la Nación. Entonces, ¿cuál es la facultad que tiene este Archivo General de la Nación? Ellos emiten directivas para decir, ¿no? Cómo llevar cómo es que se tiene que archivar un documento.
qué calidad tiene este archivo, ¿no? ¿Qué calidad tiene este documento? ¿Qué calidad tiene este otro documento? Por ejemplo, no es lo mismo un archivo de CDs a un archivo de documentos que esté contenido en instrumentos, en aparatos electrónicos como USB. No es lo mismo a fotografías, ¿no? Entonces se van dando cuenta de que hay un procedimiento especial en donde te indica cómo se tiene que realizar este tipo de archivamiento. Y en base a cómo se verifica que verdaderamente está contenido todos estos documentos, debido a que sigue una directiva, ¿no? Una directiva. Y exactamente respecto a la foliación, existe una directiva que la han emitido en el 2019, que es la directiva número 6/2019, en donde establece lineamientos de foliación de documentos archivísticos de todas las entidades públicas, ¿no? Para ello se pone a conocimiento del usuario, que en este caso seríamos nosotros, estas disposiciones. Dice, la foliación consiste en enumerar de forma secuencial cada hoja del documento de archivo. Todas las hojas deben ir con su foliación. La foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegura la impresión legible de números correlativos en cada folio. Existe como un sello que a medida que nosotros vamos avanzando con la foliación o con el hecho de levantar la hoja, que te cambia el número. Entonces, también está probando este sistema, ¿no? Yo levanto la hoja y sello, levanto la hoja y sello. ¿Qué más? La foliación de un documento constituye un método de control de registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en el sistema de gestión documental. No es un método de control. ¿Qué más? Dice la foliación, ¿no? El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta hoja, que justo es la estructura del Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, lo colocamos en la parte de aquí, ¿no? En este caso sería, su vista sería el lado derecho, de la parte de arriba, superior derecho de cada hoja conforme a la unidad documental, ¿no? Entonces, yo inicio acá. Hay la posibilidad, bueno, que vamos a hablar un poco de eso después, de que en otras entidades públicas, en base a esta directiva, te dicen de que inicies de acá, ¿no? Del final hacia adelante. Pero en este caso, la directiva del 2016, del 2019, que emite el Archivo General de la Nación, te da la posibilidad de que cada institución pública puede decidir si es que lo inicia desde el final hacia adelante o si es que lo inicia desde el inicio, desde la primera página, o sea, sería esta, hasta la final, ¿no? ¿Qué más? Dice, la foliación manual debe efectuarse con lapicero azul, en caso contrario, según lo dispuestos por las normas internas de la entidad. No podríamos entonces foliar con lápiz, ¿no? No podríamos. ¿Qué más? La foliación se realiza en números y debe ser legible sin enmendaduras sobre espacio en blanco. Ahora, hay algunas entidades públicas, vuelvo a repetir, que también no solamente te dicen, por ejemplo, que vaya el número, sino que abajo, bajo el número, pones una raya y también, por ejemplo, pongas 1, ¿no? A la siguiente página, a la siguiente hoja, 2, y también pones el número 2. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento, ¿no? Generando cuerpos correlativos que no excedan 200 folios, salvo que mediante normas de gestión estipule lo contrario. Es decir, que aquí te estaba recomendando, ¿no? 200 folios. O sea, yo puedo presentar, por ejemplo, un expediente de este grosor. No, ¿verdad? No podría, no debería, porque ya la norma, o sea, ya la directiva te está diciendo 200 folios, salvo que estipule las normas de gestión. Pero ya vamos a ver a continuación de que por ejemplo, en el Poder Judicial o en el Ministerio Público también recomiendan lo mismo.
Cosa distinta es que no lo realicen, pero que también recomiendan lo mismo, porque al momento de llevar todos esos expedientes del Poder Judicial a guardarlos en el Archivo General de la Nación, ellos seguramente van a volver a refoliar los expedientes para que ellos estén en 200 folios, ¿no? Ya es un procedimiento de ellos internamente. Ahí te dice, ¿no? En el caso que superes los 200 folios, mantiene su integridad conformando los tomos, los cuales deben mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del primero, ¿no? Es decir, si en el primero se quedó en 200, el segundo debe ser 201, 202, 203. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué documentos se debe foliar? Nos dice, ¿no? Los documentos archivísticos de la entidad pública, las hojas donde se hayan adherido documentos de formato menor a la medida de formato 4. Ustedes no sé si de repente también han visto que para efectos de reducir un poco los costos de la entidad pública, porque algo de lo que sí sufren todas las municipalidades, de verdad, es en las hojas. Yo también lo he vivido y ¿qué es lo que pasa, no? Algunas veces te lo doblan así en 4 y te entregan así el documento, ¿no? Así. O sea, la A4 la doblan por la mitad y muchas veces el cargo te lo entregan así. O de repente también este tipo de hojas también, ¿no? También estaría dentro de los documentos que deben foliarse. ¿Qué más nos dicen? Los formatos de incorporación, rectificación, retiro que la entidad regule a través de sus disposiciones normativas. Como vuelvo a indicar, hay documentos de gestión que la propia entidad pública te indica cómo tienes que hacer tu foliación, ¿no? Si es que de repente es de atrás hacia adelante, o como en este caso, que te indica cómo tienes que incorporar una rectificación o retiro de documentos. ¿Qué más? ¿Qué documentos no se deben foliar? Dice, no se deben foliar los siguientes documentos. Las carátulas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, este es mi expediente, digamos, ¿no? Este es mi expediente. Esta carátula yo no la puedo foliar. Si es que de repente viene un anillado, ¿no? Más que todo eso viene en las obras públicas. Cuando están trabajando con obras públicas, ¿no? Si tú eres el asistente legal y estás ahí trabajando con obras públicas, la hoja, la carátula o la parte donde está el plastiquito que protege la parte inicial del informe, no se debería foliar, no se cuenta dentro de los documentos de foliación. ¿Qué más? Las hojas que no contengan información en anverso ni reverso. Por ejemplo, acá no tengo. Las unidades documentales empastadas, foliadas o páginas de fábrica, dice. También no se deberían foliar. El anverso y reverso de las hojas ya foliadas. Es decir, que solamente se puede, otra vez repetimos, ¿no? Digamos, solamente podría foliar acá, más no esta parte de acá. Esta ya no debería estar, ¿no? Muy bien. Ahora, como ya les hemos estado advirtiendo, comunicando, ¿no? Hay distintas formas de foliación y cada entidad pública realiza sus documentos de gestión para más o menos homogeneizar cómo deben foliar no solamente una parte, sino también varias partes, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su sede en Lima, en Arequipa, en varias partes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma de foliación en el Poder Judicial? Eso, como se ha indicado, es la entidad pública que por medio de directivas instruye al usuario cómo debe seguirse la foliación para su archivo. Un ejemplo de ello es la foliación que debe realizarse en las demandas de anexos que ingresan en los centros de distribución general del Poder Judicial. Y esto está regulado en la Directiva número 1 del 2014. ¿Qué te dice esto? Todas las demandas presentadas en los centros de distribución general deben encontrarse debidamente foliadas en números y letras, ¿no? En este caso, ya te está indicando. Si acá pones 1, también tienes que poner 1 en letras, ¿no? Tienes que poner 1 y 1 en letras.
Primero a partir de los anexos y en el orden asignado en el escrito de demanda y luego continuando con el escrito de demanda. Muy bien. Si, por ejemplo, estas dos páginas son mi demanda y estas dos páginas serían mis anexos, yo pondría en mi anexo, en la parte principal, en este caso de las demandas del Poder Judicial, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Al momento de presentar nuestros escritos, muchas veces en la parte principal de la sumilla colocamos escrito el número de escrito, ¿no es cierto? Al colocar nuestro número de escrito, a ver, me parece que al colocar en la sumilla, ¿no? Ponemos escrito número 1. Y en los anexos lo ponemos, por ejemplo, ¿no? Escrito 1A. Ahí lo colocamos. Y luego seguiría, ¿no? El 1B. Ahí, ¿no es cierto? Y el 1C y el 1D, los anexos que tenga. Porque se entiende que esos son nuestros anexos, nuestros medios probatorios. ¿Y por qué el 1? Porque es el escrito número 1. Si el escrito fuera el número 2, sería 2A, 2B, 2C. En este caso, el Poder Judicial, si el Poder Judicial no te está indicando que, por ejemplo, tú tienes que realizar la foliación desde aquí hacia adelante o desde adelante hacia atrás. No te está indicando nada de eso, ¿no? No te está restringiendo, no te está prohibiendo. Entonces, es decir, que tú puedes hacer desde la parte de adelante hacia la parte de atrás o de la parte de adelante hacia la parte de atrás, porque no te está indicando o no te está prohibiendo de que lo hagas de una o de la otra forma. Pero sí lo que te está indicando es, como repito, que sí debe ir escrito el número y la letra. Si es 2, dibujar el 2 y colocar la letra 2. ¿Ok? O sea, puede ser de esta manera o de la manera de que primero la primera página le pongo 1 y le pongo abajo 1 también, ¿no? Así, este es un ejemplo también, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería la foliación en el Ministerio Público? El Ministerio Público también ha emitido una directiva en donde dice que la foliación en este caso es continua y te dice desde la primera página hasta la última. En este caso no te dice, por ejemplo, que tienes que poner, que si es el escrito 1, tienes que poner 1A, 1B, 1C, ¿no? O 2A, 2B, 2C, como en este caso, ¿no? Del Poder Judicial. En el Ministerio Público lo que te dice es de que tienes que poner, ¿no? Desde si son, no sé, 30 páginas o 30 hojas, tienes que poner 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta la 30. ¿Es necesario colocar también 1, 2, 3, 4? No, no te prohíbe. Si tú deseas, lo puedes colocar, pero es que no te prohíbe. ¿Ok? El Ministerio Público nos dice lo mismo, ¿no? No debes foliar ni carátulas, ni cargos de ingreso o constancias del caso. Hay muchas veces de que al momento de, no sé, presentar una denuncia ante el Ministerio Público, se te imprime un cargo de ingreso, ¿no? Que donde dice la carpeta fiscal en donde está. Entonces, eso no lo tenemos que sacar copia para entregar otra vez otro documento. Y tampoco, o si lo deseas, lo puedes entregar así, pero eso no debería contar como un número para foliarse. Por eso sí te deja claro, ¿no? No carátulas, no cargos de ingreso, no constancias del caso. Ok, así. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien. ¿Qué más? Igual, te dice lo mismo, ¿no? Que son 200 folios por cada cuaderno fiscal. En este caso, son carpetas fiscales, ¿no? Si se dan cuenta, el Ministerio Público aquí también te está diciendo que son 200 folios. En el Poder Judicial, cuando tú lees la directiva, también te indica que son 200 folios como máximo por cada expediente. En el caso te dice, ¿no? Sean más de 200. Aquí te nos da el ejemplo, ¿no? En el tomo 1 vas a ir hasta 200. En el tomo 2, 201 hasta el 299, ¿no? Por ejemplo. Dice, la foliación es independiente tanto en la carpeta fiscal como en la auxiliar.
Si vas a trabajar también en el Ministerio Público, ahí, ¿no? Una cosa es la carpeta fiscal, la foliación que nosotros le hacemos en la carpeta fiscal, y otra cosa muy distinta es la foliación que le hacemos en la carpeta auxiliar. Muy bien, ese es un poco de lo que es la foliación. ¿Por qué les hemos explicado eso? Porque al momento de nosotros entregar nuestros documentos, nuestros medios probatorios, estos van a ser foliados. En el caso del Poder Judicial, las indicaciones son más claras y son más obligatorias, ¿no? Si nosotros presentamos una demanda inicial con el escrito número 1, tenemos que necesariamente colocar el número de anexo, debe ser igual a a la documentación a la que presentamos. ¿Ok? Si en nuestra demanda, ¿no? Nosotros tenemos acá nuestra demanda. Si en mi demanda dice anexo número 1, DNI, yo tengo que presentar el anexo número 1A, el DNI. ¿Es necesario para qué? Para que no solamente sea más ágil o haya celeridad en el proceso, sino también para una forma de control. ¿Ok? Una forma de control no solamente para el secretario judicial, sino también para nosotros como abogados o asistentes que vayamos a trabajar. Entonces, para esto, nosotros también tenemos que saber la importancia de los medios probatorios. Al momento de realizar cualquier demanda, cualquier denuncia, tenemos que saber la importancia de los medios probatorios. Entonces, para esto nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la prueba? ¿No? A ver, ¿qué concepto tenemos por prueba? Muchos de acá, si algunos tienen más de 35 años, me imagino que alguna vez de sus padres o sus familiares, no sé, sus abuelitos le habrán dicho muchas veces de que existe este tema de la prueba del amor, ¿no? A ver, escríbame, vamos escribiendo, ¿qué tenemos por concepto de prueba? Qué se nos ocurre? Si es una prueba así como la prueba del examen, que si aprobamos, la prueba de embarazo, ¿qué tenemos por concepto previo de lo que es prueba? ¿Ok? A ver, vamos viendo sus respuestas. Para demostrar la veracidad. ¿Ya? Cuando hablamos de prueba, nosotros hacemos un examen, tenemos que pasar un examen. A ver, sigamos leyendo muy bien. Están respondiendo muy bien, al estilo abogado. Muy bien. Yo creo que sí tenemos un concepto previo de lo que son las pruebas, ¿no? Entonces, en el derecho, ¿qué es la prueba? Dice, es la comprobación o verificación de la exactitud de una afirmación. No es una actividad que se realiza de forma exclusiva en el campo del derecho, pues se trata de una actividad del ser humano que tiene la aplicación en las ciencias e incluso en la vida cotidiana. Por lo tanto, la noción de prueba trasciende al derecho. Cuando ustedes hablaban, aquí me hacía muy bien de responder de que la prueba, por ejemplo, a ver aquí, que la verificación de un hecho, que nos sirve para autentificar una verdad, exponer la verdad de un hecho. Al momento de nosotros recordar esto, nos hacemos también alusión, y me imagino de que sí, de las pruebas de que a veces, de las pruebas de exámenes, ¿no? Imagino para ingresar a una institución educativa, algunos han tenido que rendir un examen. Entonces, todo lo que relacionamos a prueba, lo relacionamos a una forma de actividad que nos da como resultado el hecho de comprobar una afirmación, ¿no? O verificar una afirmación. Cuando nosotros rendíamos nuestros exámenes o nuestras pruebas de conocimiento, lo único que estábamos realizando era comprobar nuestra actitud académica, ¿no? Nuestra actitud académica, verificar la exactitud de una afirmación.
Cuando nosotros hacemos nuestra prueba cuando las mujeres, ¿no? Hacen su prueba de embarazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una actividad humana. ¿Para qué? Con la finalidad de verificar una afirmación, un supuesto, una hipótesis, ¿no? Igual cuando, en este caso, cuando nos decían, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Los que tienen más de 35 años, nos vamos a entender de que a veces, ¿no? Nos decían, no vas a dar la prueba del amor, ¿no? Algo así nos decían nuestros padres. Y en este caso, ¿habría algo que verificar ahí? ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, vamos entendiendo a manera de acontecimientos nosotros de nuestra propia vida, de que la prueba exactamente es la comprobación o verificación de la exactitud de una afirmación, ¿no? En este caso, de las pruebas de embarazo, es una suposición, una hipótesis de que de repente una persona, una mujer, esté embarazada, ¿no? ¿Cómo verificas? Con la prueba. Igual en la actitud académica, al momento de ingresar a una universidad, ¿no? Dice, no es una actividad que se realiza de forma exclusiva en el campo del derecho. Como digo, la prueba es una actitud, bueno, una actividad de que puede ser realizada en las ciencias biológicas, en las ciencias matemáticas, excepto en las ciencias relacionadas con el amor, porque no podríamos probar que alguien nos ama con una prueba del amor, ¿no? O, o eso sería más que todo espiritual, yo creo. Entonces, ¿a qué va relacionado? A probar una actividad que pueda ser comprobada, ¿no? Algo más que todo científico. ¿El derecho podría ser algo científico? Pues sí, que sí, porque va muy ligado con la actitud de las personas, las conductas de las personas. La sociología es una ciencia, el derecho también es una ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? ¿No? Incluso en la vida cotidiana, por tanto, la noción de prueba trasciende al derecho. Ya teniendo una idea aquí de este concepto, cuando cuando un sujeto imputa o acusa a otro, es tarea del juzgador decidir si aquel es culpable o inocente de lo que se le acusa. Si a mi vecino o de repente a ti te ha pasado y, y tú has comprado no sé, has comprado un televisor por Facebook, ¿no? Por el Marketplace. Y tú le dices a esa persona que te ha estafado porque tú le has pagado. ¿Cómo tienes tú la posibilidad de comprobarlo? Por medio del Messenger, y si le has yapeado por el yape, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿No? Es el concepto de prueba ingresa dentro del contexto de un proceso y en consecuencia tendrá que regularse de acuerdo al derecho. Alguna vez me tocó estar o defender a una persona que estaba, digamos, llevando un proceso laboral en el que él decía, yo efectivamente he trabajado como un vigilante de noche, nocturno, un guardián, y la otra persona, es más, el abogado de la otra persona nos decía, no, usted ha trabajado específicamente para la persona X y que por lo tanto esa persona te tendría que pagarte. Ojo, estábamos hablando de la vigilancia de un centro comercial. Entonces, imagínense, ¿no? Es razonable decir eso, de que una persona toda su vida ha estado trabajando como vigilante nocturno en ese centro comercial, era la única persona que se quedaba en ese centro comercial, y este abogado va a decir, no, aquí usted ha solamente cuidado la tienda de la señora A, B y C, más no de mis clientes X, Y y Z. Era razonable que lo diga de obvio que para él, para poder defenderse, va a tener que decir esta serie de cosas, que era obviamente mentira, porque efectivamente el señor había vigilado, cuidado durante 20 y tantos años y no se le quería reconocer ningún derecho laboral, ¿no? Entonces,
Es tarea de nosotros, en mi caso como abogada que defendía a este señor, de demostrar cómo es que esta persona ha estado trabajando, incluso sin que se le pague o se le emita un recibo por honorarios, sin que le ingrese a planilla, y ha estado trabajando así de manera, ¿cómo decimos? Mm, sin recibir ningún tipo de documento que le acredite que él verdaderamente era trabajador. No, es nuestro deber, ¿no? Es nuestro deber de ver o de ingeniárnoslas cómo realizar una prueba, ¿no? O cómo obtener pruebas que acrediten mi dicho, porque el señor tenía todas las de ganar al decir de que él solamente, y es más, ni siquiera lo habían visto, porque lamentablemente las dueñas del local ABC, DFG, digamos, otras dueñas habían fallecido. Entonces, no había ni siquiera cómo poder reconocer, porque las únicas personas que estaban vivas, para la mala suerte del señor, eran solamente los clientes de esta abogada, ¿no? Y para ellas lo desconocían, no te conocemos, nunca te hemos visto por acá, y no había ni cámaras, o sea, totalmente una salvajada con el señor, ¿no? Entonces dice, ¿no? Por lo tanto, la prueba en el proceso es la necesidad de verificar todo objeto de conocimiento con la realidad. ¿Qué teníamos que hacer, por ejemplo, en el caso que les comento? ¿Había planilla? No había planilla. ¿Había, ¿Había un contrato? No había contrato. ¿Había algún tipo de documento o llamada de atención, felicitación o decir que le hayan dicho por documento escrito, has llegado tarde? Había dos que le habían dicho, has llegado tarde, y en otro, le abres la puerta a las 11 de la noche a tal persona. ¿Qué más teníamos? ¿Había audios? Sí había un audio. ¿Había videos donde él se encontraba trabajando? No, no había. ¿Había fotografías antiguas donde el señor se note que ha estado trabajando en ese lugar? No, no había. Entonces ahí seguimos, ¿no? Igual las pruebas que se nos pueda ocurrir o poder presentarlas. ¿Para qué? Para acreditar nuestro dicho, porque es nuestro deber. No es deber de la otra persona de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esas pruebas, ¿no? Eso es su defensa. Pero nuestro deber como abogados o como también trabajando con el abogado como parte del estudio jurídico, era nuestro deber decir, ¿no? ¿Cómo es que acreditamos que verdaderamente el señor ha estado trabajando si no hay muchas pruebas? ¿Qué más? ¿Cuál es el objeto de la prueba? En términos generales, la prueba tiene por objeto demostrar la existencia o inexistencia de un hecho. ¿Qué hizo el señor en este caso? Dice la inexistencia de un hecho. ¿Qué hizo la parte que estaba siendo demandada? Agarró y trajo una planilla de SUNAT en donde se verificaba que este señor, que este trabajador, imagínense, que este trabajador había sido acogido por la propietaria de la tienda A, y esta propietaria de la tienda A lo había contratado como lo había contratado dentro de la clase de trabajador como trabajador de casa, de hogar de casa, ¿no? Que hacía jardinería y todo eso. Y lo ha contratado por planilla. Y agarró y nos los trajo. Yo tengo acá este documento que ustedes han trabajado en tiempo completo, a 8 horas todos los días, como trabajador del hogar. Imagínense. Ese señor está en todo lo correcto, en toda la posición correcta de mostrar ese documento diciendo que había una inexistencia de ese hecho, porque la verdad que no sabíamos cómo él había podido conseguir eso, porque se entiende que, bueno, esta persona también había fallecido, la propietaria A. Entonces no sabíamos, ¿no? Cómo había podido conseguir, seguramente por debajo, porque este señor también le ayudaba a ver algunos temas a la propietaria A, ¿no? ¿Qué más dice? Por lo tanto, todo lo que pueda ser objeto de conocimiento y que salga como fundamento del derecho que se pretende debe ser entendido como objeto de la prueba.
ese documento que nos había mostrado, bueno, que yo les digo, ¿no? Que es la planilla como trabajador del hogar de este señor, de este vigilante que trabajaba, ¿no? Para la propietaria A, acreditaba de que ese señor, cómo era posible que una persona trabaje más de 8 horas al día. Es inhumano, no es posible. Pero ¿qué es lo que había pasado, estimados? En realidad lo que había pasado era de que la propietaria A había de manera generosa, lo había como supuestamente contratado para que él pueda tener un seguro social, ¿no? Y que por eso fue la razón que él agarró y bueno, que la señora, la propietaria, lo puso en planilla y eso quedó registrado ante la SUNAT. ¿Qué más? Los hechos que deben probarse son aquellos del cual surge o depende el derecho discutido en un proceso. En este caso, ¿era válido que la otra parte contraria presente esos documentos? Sí, era válido, ¿no? ¿Por qué? Porque surge del derecho que estábamos discutiendo, que era el reconocimiento de sus derechos y sus beneficios laborales por parte de este administrador de este centro comercial durante más de 20 años. ¿Está ahí alguna pregunta? A ver. ¿Qué más? Dice, hechos que no deben probarse. Los hechos pacíficos que no requieren prueba, o sea, los hechos no controvertidos, los que las partes aceptan sin contradicción en virtud de la admisión de tales hechos por las partes del juez, y si el juez debe tenerlos por acreditados. Si, por ejemplo, la demandante invoca un contrato de compraventa como fuente de su crédito. El demandado reconoce dicho contrato, pero afirma que pagó el saldo del precio, ¿no? Estos tipos de documentos no es necesario probarse, ¿no? No es necesario, no se requiere. ¿Qué más? Hechos que no deben probarse. Otros hechos. Los hechos notorios. Los hechos notorios tampoco necesitan ser probados, ¿no? Son hechos notorios aquellos cuya existencia es conocida por la generalidad de los individuos de cultura media, en el tiempo y en el lugar que se dicta la sentencia, ¿no? Dice, el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil alude a los hechos que sean de pública notoriedad, autorizando al juez para resolver de plano, ¿no? Sin necesidad de rendir de prueba el incidente respectivo. Dice el artículo 318 del Código establece que los hechos que se prueban deben ser controvertidos, sustanciales y pertinentes. ¿Qué más? El artículo 188 nos habla un poco sobre la finalidad de los medios probatorios. O sea, ¿podemos presentar cualquier medio probatorio? No, no podemos presentar cualquier medio probatorio. Por ejemplo, yo puedo presentar esta tasa como medio probatorio. ¿Ustedes creen que podría presentar una tasa como medio probatorio? Ya, algo más sencillo. ¿Podré presentar como medio probatorio un cuchillo? Sí, para los que dicen sí, a ver por qué. Y para los que dicen no, ¿por qué no? Escríbame, escribámonos para así un poco conversar, un poco estar más ameno, sea esto más didáctico, porque si no nos vamos a aburrir todos. ¿Por qué sí podría ser un cuchillo? A ver, ¿por qué sí? ¿En qué caso sí mejor? ¿En qué caso sí podría ser un cuchillo? A ver, los leo. Ya. Muy bien, perfecto. La verdad, perfecto. Cuando nosotros, cuando nosotros, como, no sé, como policía, porque mayormente al momento que ¿no? Que hay una ocurrencia delictiva, la persona que acude al primer llamado, muchas veces es el policía, ¿no? Entonces él es el policía que va, imaginemos, ¿no? Y es algo que de repente he escuchado bastante. En los casos mayormente de familia, siempre lacran el arma, ¿no? ¿Puede ser una taza un arma? Puede ser que sí,
¿no? Digamos, mi taza es muy pesada y tiene la facultad y la capacidad de que si yo te hago así en la cabeza, ya, quedas ahí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y el cuchillo más aún, porque todos sabemos aquí que es un arma blanca. Y estas armas blancas son utilizadas. ¿Para qué? Para herir a la gente, ¿no? Entonces estas armas las lacran y es un don, es un medio probatorio. Este cuchillo, sí, sí es un medio probatorio. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de acreditar los hechos, ¿no? Con este cuchillo, no tengo un cuchillo, digamos que con este cuchillo, el señor Pepito la cuchilló a la señora Juanita o a la señora Rosita, ¿no? ¿Para qué? Para producir certeza. ¿Cómo produzco certeza? Este cuchillo ha tenido los rastros de sangre de la señora Rosa, que se ha presentado que de repente es también O positivo. O que bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos medios probatorios, y les hablo en general, nos producen certeza, ¿no? Produce certeza al juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Quizá ese cuchillo tenía el rastro de sangre de otra persona, no de la señora Rosa, quizá del gato de la señora Rosa. Quizá el señor Pepito estaba tan harto de su gato o de su gato o de su perro que agarró y le dio vuelta. O de repente tenía una gallina y a la gallina no quería hacer su caldo, la señora Rosita no cocinó y ya. Entonces nos da la facilidad de acreditar de que de repente ese cuchillo no fue quien le lastimó a la señora Rosa, sino que la señora Rosita vino acuchillada, no sé, de afuera, o de repente ella misma, sin darse cuenta, se golpeó con un vidrio y se abrió el rostro, no sé. Puede ser, ¿no? Muy bien. Pertinencia e improcedencia. ¿Qué más? Este artículo 190 que está en el Código Procesal Civil lo pueden leer, si ustedes también, conjuntamente conmigo, mientras yo también lo analizamos juntos. Dice, son los medios probatorios que deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad serán declarados improcedentes por el juez. Ahí, ¿no? Tener claro, los medios probatorios deben referirse a hechos y a la costumbre. Los que no tengan esa finalidad serán declarados improcedentes por el juez. ¿Qué más? Dice, son también improcedentes los medios de prueba que tienden a establecer hechos no controvertidos imposibles. ¿Cómo es un hecho no controvertido? La semana pasada estábamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasaba si de repente, ¿cómo podría probar una persona que ha venido un ovni, un extraterrestre y se lo ha llevado y que de pronto otra vez ha vuelto a la Tierra? ¿Cómo podríamos probarlo? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. O dice, o que sean notorios o de evidencia pública. No sé. El hecho de, por ejemplo, decir que ha llovido, no ha llovido, que ha habido sol, no ha habido sol. Aunque a veces el tema de la luminosidad del día o luminosidad que existe en la noche es importante y relevante en los casos penales. Y les digo por qué. Porque muchas veces en los hurtos es agravado o se da como agravado cuando ha ocurrido de noche, cuando la persona no podía ver, ¿no? Y cuando es de día y la persona puede ver, entonces sería un hurto simple. A veces lo tipifican así. A ver, seguimos. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación de demanda, la reconvención o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Por ejemplo, en el caso de, no sé, pongámonos en el caso de una persona que está peleando para, no sé, una prescripción adquisitiva. Es relevante que el demandante o el demandado diga que la parte contraria
lo ha visto a estas personas vestirse, andar desnudo por la calle, o lo ha visto en paños menores. No, no, ¿verdad? No. Al juez no le va a importar. Y a nadie le importa si esa persona la ha visto así o no. No es relevante para el caso. Quizás sería relevante para el caso en una tenencia, pero en una prescripción adquisitiva, ¿cuál sería la relevancia de que él diga que esta mujer es adúltera o que de repente es una mujer chismosa o es un hombre chismoso o mujeriego? ¿No? Entonces, que la verdad que eso no le va a importar al juez. Eso no es materia de lo que se está discutiendo. Dice, sin embargo, el juez puede ordenar la actuación de medios probatorios cuando trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesal. Y hay que tener bastante cuidado porque el fraude procesal, cuando el juez se da cuenta que ha existido un fraude procesal, no solamente al que va a multar va a ser al, a la misma persona, ¿no? Sino también va a ser al abogado de la parte que está defendiendo o denunciando el hecho, ¿no? O de repente al demandado o a la demandante, ¿no? No sabemos. Pero es también el abogado el que carga con esta culpa, ¿no? Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario también. No sé, son medios probatorios improcedentes, ¿no? El derecho nacional que debe ser aplicado por oficio de los jueces, como no es posible o no está bien colocar como medio probatorio el artículo 102 del Código Procesal Civil o el artículo 100 del Código Civil. Como medio probatorio, no. En el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su extendida. Y es más, ni siquiera eso se colocaría como parte de los de los medios probatorios, sino dentro de la fundamentación de derecho. ¿Qué más? El artículo 192 nos dice, son medios de pruebas típicos la declaración de parte, la declaración de testigos. Ya hemos visto, ¿no? Cómo se tiene que realizar la declaración, la importancia de la declaración. Mira, aquí ya te está diciendo, ¿qué son medios probatorios? La declaración de parte, ya la hemos hecho. La declaración de testigos, que también la hemos hecho. Los documentos, ya hemos visto cuáles son los documentos que muchas veces la administración pública emite, ¿no? La pericia, la inspección judicial. Estos documentos son documentos o medios de prueba típicos, es decir, que son necesarios ponerlos según tú veas conveniente, si es que lo pones, lo colocas o no, ¿no? Muy bien. El artículo 196 nos dice la carga de la prueba. Aquí hemos hablado un poco ya de esto, ¿no? De la carga de la prueba, ¿no? Dice, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos. Les puse de ejemplo el caso que yo estaba llevando hace tiempo de esta persona, ¿no? Que ha trabajado durante más de 20 años en este centro comercial como vigilante nocturno y no se le pagaba, y no se le pagaba, y no se le pagaba. ¿Quién tenía la obligación de decirlo, de demostrar en carga? Y a ver, anótenme, a ver, ¿qué documentos o qué pruebas ustedes hubieran presentado? Si ya les estoy diciendo que audio no, audio había, un audio, había documentos, solo 2 memorandos, había videos, no había videos, había un registro de planilla, no había un registro de planilla. A ver, escríbame qué documentos ustedes hubieran presentado en este caso. ¿Qué más dice, no? Escríbanme, porque dependiendo de eso, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la carga de la prueba. Si ustedes hubieran estado en mi lugar, ¿qué documentos hubieran presentado? ¿Qué otros documentos hubieran presentado? Ya les he dicho, ¿no? Que tenemos 2 memorandos, tenemos un audio, nada más. No tenemos ni fotografías, tampoco mensajes al WhatsApp, ni chats, nada de chats, nada de eso.
¿Qué documentos hubieran presentado o qué medios probatorios? Porque cuando decimos medios probatorios no solamente nos referimos a documentos, ¿no? Como ustedes han visto aquí, declaración de partes, declaración de testigos, documentos, pericias, inspección judicial. A ver, ¿qué documentos ustedes hubieran puesto en este caso? Una constatación de pago. No había recibos de pago, tampoco contrato, ni videos, ni cámaras. Había un compañero de trabajo, sí, pero que no se llevaba bien. No se llevaba bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos testigos? Muy bien. Aquí nosotros también teníamos por presentar, y bueno, y presentamos la declaración de parte, pero de la misma persona que ha contratado los servicios. Porque en uno de los documentos que había escrito él, que era el memorando, él firma, en los dos documentos. ¿Mm? Declaración de testigos, sí, le íbamos a invitar al compañero, pese a que no le caía muy bien, lo íbamos a invitar a testimoniar y también a los inquilinos de las propietarias, porque como les digo, las propietarias habían fallecido. No había en este caso ningún contrato laboral, no había ningún recibo de pago, no había ningún documento que acreditaba que él laboraba ahí. Ningún documento, más que estos memorandos. Lo que sí también nos dijo, eh, y otra cosa que no les había contado era de que este señor se nos acerca, pero ya después de 3 meses, o sea, 3 o 2 meses más o menos. Él lo habían despedido, le habían dicho, ¿sabes qué? Ya no vuelvas hasta acá nomás. Le habían dicho en diciembre. En enero ya le dijeron, no tienes por qué venir. En febrero le dijeron ya así de forma definitiva, vete, no puedes venir, ya estás despedido. Entonces ha pasado 2 meses, no se pudo hacer la constatación laboral, ni inclusive ir donde la SUNAFIL, nada. Íbamos a hacer también una medida cautelar, pero eh, ya habían, como la persona que estaba defendiendo a las otras demandadas ya se las había olido de que íbamos a realizar eso, debido a que había tenido conocimiento, no sé por parte de quién, me parece del compañero al que le dijimos que queríamos que atestiguara, que él tenía un audio en donde sí lo comprometía. Sí, imagínense, ¿no? ¿Qué más? Entonces nosotros, como le digo, teníamos la obligación de decirle, de probar lo que estábamos diciendo, ¿no? Que verdaderamente el señor había trabajado 20 años en ese lugar y nunca le habían dado un beneficio laboral, no había estado inscrito en la planilla, o sea, un atropello total a sus derechos laborales. Y ahora llegamos acá, a esta parte, que vamos a un poco a mostrarle cómo nosotros tenemos que presentar las documentaciones. Ya hemos visto de que una vez que nosotros realicemos la foliación, ya sabemos qué medios probatorios tenemos que adjuntar, los anexos. Por ejemplo, en el caso nosotros adjuntemos algún archivo de audio, video, lo que se recomienda y lo que se tiene que hacer es remitirlo por mesa de partes. Por mesa de partes. ¿Por qué? Porque ese archivo, ese documento, perdón, ese CD, ¿no? Ese equipo tecnológico o el USB que vayamos a presentar, donde está contenido muchos audios, muchos videos, esos documentos van a formar parte de la carpeta y van a entrar en custodia. Ahora, hay posibilidad de que estos documentos
puedan ser anexados a un link y que la misma jueza pueda escuchar, sí. Pero yo te recomiendo hacer lo otro, porque es el especialista o el personal de apoyo del Poder Judicial quien se encarga de subir ese CD o quizá solamente colocarlo para cuando la jueza quiera escuchar. Entonces, una vez teniendo estos conocimientos, vamos a ver cómo vamos a ingresar a presentar nuestra demanda, de manera electrónica. ¿Ok? Vamos a entrar al manual de usuario. Y también vamos a mostrar cómo se realiza el ingreso también de cualquier escrito, porque ya tenemos en cuenta todos estos documentos que se tienen que presentar, cómo se tienen que presentar, también al Ministerio Público, ¿no? A la Fiscalía. Voy a dejar de compartir un momentito para compartir el manual, que también se les va a adjuntar se los va a pasar hoy día. Ya está, muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Sí. Muy bien. El manual de usuario del sistema de notificaciones electrónicas, específicamente el sistema de notificaciones electrónicas, nos da la apertura de ingresar cualquier tipo de documentación por mesa de partes virtual del Poder Judicial. ¿Cómo es esto? Esto también ya se les va a pasar. Para las personas que no tienen casilla electrónica, lo primero que se tiene que hacer es registrarse y solicitar un registro de casilla. ¿Ok? En el caso de ustedes que vayan a trabajar con abogados, porque este curso es para asistentes jurídicos, seguramente el abogado le va a entregar su casilla electrónica, su usuario y su contraseña. Entonces ya este paso nosotros lo pasamos. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra casilla y accedemos a esta. A ver, voy a colocarlo un poquito más grande para que se note. Aquí. ¿Qué es lo que vamos a escribir en el buscador? Vamos a escribir sí, no, así tal cual, lo han escuchado. Ingresamos nuestro usuario y contraseña, ponemos ingresar y nos va a salir esta carpeta. ¿Ok? Sí la ven, ¿verdad? Nosotros al ingresar aquí, vamos a ir a mesa de partes electrónica. Ahora, si ustedes ven, hay tres posibilidades. ¿Ok? La casilla electrónica, si nosotros ingresamos ahí, lo que nos va a dar es todos los documentos que vayan a ser emitidos por el Poder Judicial y recepcionados por nuestra casilla. Es como nuestro correo, pero en el Poder Judicial. Todas las notificaciones van a llegar ahí. Entonces nosotros hacemos clic ahí. Pero ahora no estamos viendo la recepción de las notificaciones, sino el ingreso de masa de partes electrónica, ya que tenemos todo el expediente armado. ¿Se entiende, no? Tenemos todo nuestro expediente armado. Ya tenemos todo. Está la demanda lista para ingresar. No hemos tenido tiempo de ir a ingresar o no tenemos tiempo de ir al mismo Poder Judicial, ingresarlo por mesa de partes de manera presencial. Entonces lo podemos hacer de manera virtual, porque hacerlo por mesa de partes presencial es lo mismo que hemos explicado, pero la diferencia de entregarlo por mesa de partes presencial es de que ellos lo van a hacer todo, no lo van a recepcionar, lo van a escanear al documento y lo van a recepcionar al despacho que corresponde. En este caso, nosotros somos las mismas personas, los usuarios, que vamos a realizar ese trabajo. Hay que tener en cuenta que para presentar los documentos por mesa de partes virtual, se tienen que haber previamente escaneados bajo el OCR. ¿Qué es el OCR? Es como una plataforma o una aplicación que ayuda a que las letras que están o sea, todo el documento como está en PDF, pero las letras puedan ser subrayadas, ¿no?
A ver, en este caso se puede, no. Por ejemplo, este documento aparentemente no tendría OCR, ¿no? Solo sería un PDF. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el documento es en OCR, que es lo que solicitan y lo que piden, y que muy bien se puede hacer la transferencia por Google, hay muchos aplicativos por el buscador que puedes colocar no PDF o OCR y lo hacen de manera automática. No hay necesidad de descargarse algún aplicativo o algún archivo que lo convierta al documento en OCR, ¿no? De manera automática, en el buscador te va a salir, entonces puedes utilizar eso de manera gratuita. Ok, tenemos aquí el segundo lugar, ¿no? La segunda cajita que dice mesa de partes electrónica y también mesa de partes electrónica de Ogma. Hoy día lo que vamos a tratar es de mesa de partes electrónica, el MPE. ¿Qué nos dice? A ver. Una vez que hemos ingresado, nos va a remitir también directamente a la casilla. ¿No? También se puede ingresar por medio de la casilla. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la casilla, ¿no? Aquí están todos los documentos que se le ha llegado al abogado. Si se quiere descargar algún documento, se va a la parte del costado de su pantalla, mano derecha, y de ahí se pone la lupita y ahí se descarga el documento, ¿no? Ver anexos e ingresas a la lupita y se mostrará la ventana emergente con la lista de los documentos de notificación. Por ejemplo, esta es la lista de los anexos de notificación. La cédula, la resolución y el anexo, si es que en el caso existan eso. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿se puede crear nuevas carpetas? Sí, se puede crear nuevas carpetas. En registrar nueva carpeta, puedes colocar las de carpetas. Si es que en el caso son temas laborales, pones, ¿no? Laborales, si es el caso civil, civil, si es el caso familia, familia, ¿no? Como usted les guste. Ahí pueden ver en la parte, este sistema, estimados, es igual en real, ¿no? Es real. O sea, tal cual es la imagen, tal cual es el sistema. O sea, no hay ningún tipo de modificación, ni que, o sea, ni para decirle que no va a haber algo, no, es tal cual, es tal cual. Entonces, ahí podemos, ¿no? Mover a archivados, sentencias. Sentencias es la carpeta que se ha creado, ¿no? Entonces, en este caso puede mover a sentencias, ¿no? Ahí está. Muy bien. Este documento también se les va a enviar para que puedan leerlo con más paciencia, con más tranquilidad. A ver, vamos a ir a la parte que nos interesa. Y acá no está. Entonces, con finalidad de hacerlo más didáctico a esto, voy a presentar el video. A ver, creo que no se ha estado viendo. A ver. Voy a presentar el video que nos ayuda a cómo ingresar a mesa de partes virtual. A ver, espérenme que comparto la pizarra. Esperen un ratito. Esperen un ratito, que voy a... Acá está, muy bien. Voy a compartir la carpeta, la ventana. Ahí está. Me avisan, por favor, si es que se escucha o no se escucha, ¿ok?
A ver, ¿no se escucha? ¿No nos escucha? Ok. Entonces se los voy a pasar a ver por el chat para que lo puedan ver mejor, para que lo puedan ver en su casa. A ver. Sí, mejor así porque si no, no van a poder verlo. De repente, algunos internet va a ser más lento. A ver, a ver. Ok, ustedes pueden ingresar a ese link y les van a salir qué es los documentos que se tiene que presentar, qué documentos, cómo se tiene que realizar, ¿no? Al momento de ingresar el documento. Ahora, lo que yo les decía era de que en el tema del... No, mejor es de que lo vean ustedes mismos, porque si proyecto de repente algunos van a tener un poco de retraso en el internet. Entonces, mejor ustedes véanlo con mucha paciencia, con calma, para que sí lo entiendan perfectamente, ¿ok? Hay una parte en el documento que te indica, en el video que te indica que tienes que hacerlo con firma digital. Muchos de nosotros no tenemos firma digital y yo me incluyo, ¿no? No tenemos firma digitalizada ni nada por el estilo. Entonces, al momento de que nosotros firmamos las firmamos tal cual, hacemos nuestra firma tal cual y la escaneamos. No hay necesidad, el Poder Judicial no nos prohíbe de que, o nos exige que obligatoriamente tenemos que presentar nuestras demandas con firma digital, no. Es solamente necesario firmar la sentencia, perdón, firmar la demanda e ingresar los documentos tal como indica, ¿no? Ese es video que les he enviado, es el ingreso a mesa de partes virtual del Poder Judicial, que es por la misma plataforma del SINOE, ¿ok? Ahora vamos a ver la mesa de partes virtual, pero del Ministerio Público. Si antes de que se me pase la hora, porque si no, no vamos a terminar. ¿Ahí me ven? ¿Ven? A ver, por favor, si me confirman si ven para apurarnos. ¿Sí? Sí, ¿no? Todos ven. Ok, ya. ¿Cómo ingresamos acá? Igual, ingresamos al buscador y ponemos mesa de parte virtual de la Fiscalía de la Nación. En este caso, esta es la mesa de parte virtual de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. Para nosotros este es ingresar una denuncia, ¿no? ¿Cómo se tiene que realizar? Colocamos, en este caso no vamos a crear porque no vamos a ingresar ninguna denuncia, pero si ustedes ven aquí, desplegamos en la parte principal, dice qué despacho, ¿no? Esta parte, si se dan cuenta, solamente son exactamente para estos órganos, ¿no? El área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, despacho de la Fiscalía de la Nación, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. Es decir, solamente podemos enviar esos documentos o nuestros documentos o nuestras denuncias a estos órganos. A otros órganos sí también podemos, pero primero vamos a iniciar con esto. En mi caso ya les voy a enseñar yo me encuentro en la ciudad de Arequipa y les voy a enseñar, ¿no? Cómo se envía en la ciudad de Arequipa. Pero la modalidad es la misma. Ingresar al buscador y mesa de partes virtual y es necesario colocar la ciudad en donde estás, porque te va a redirigir a un portal distinto, ¿ok? En este caso igual, nosotros ponemos, si somos persona natural o jurídica, en el caso sea jurídica, nos va a enviar al RUC. Se dan cuenta, ha cambiado totalmente distinto, ha cambiado totalmente, ¿no? En la parte de acá te dice qué funcionario es, ¿no? Se entiende que la persona que está haciendo esta denuncia
tiene un cargo de representación, es decir, inscrito en en el registro público, ¿no? En el caso solamente vamos a presentarlo como persona natural, ya directamente te redirige a esta parte en donde nosotros tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento, vigeo, que ahí te dice dónde poder obtenerlo en el DNI azul o en el DNI electrónico, ¿no? El código CAPTCHA, tenemos todos los datos que se encuentran aquí. Seleccionamos el tipo de documento. Si es una carta, un correo, una denuncia, podemos también un informe, un oficio. Ya saben que, por ejemplo, los oficios son entre entidades, entonces nosotros no podíamos realizar un oficio. Una carta podría ser una carta, un escrito podría ser un escrito, una denuncia podríamos hacer una denuncia. ¿Ok? Los documentos que vamos a adjuntar y sobre qué se trata. Si se dan cuenta, aquí volvemos a repetir el tema del asunto, porque todas las mesas de partes mesa de partes en general, es importante colocar el asunto, ya que con esto vas a referencia a todos los documentos y la raíz o la base en la que se va a gestar todo nuestro expediente. ¿Ok? Una vez adjuntados los documentos, colocamos no soy robot y enviar. Pero ojo, ¿no? Que esto es solamente para estos destinatarios, o sea, para estos órganos, ¿no? Área de enriquecimiento ilícito, denuncias constitucionales, despacho de la Fiscalía de la Nación, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. Muy bien. Ahora, les voy a presentar mesa de partes virtual, pero por ejemplo de Arequipa, del despacho de Arequipa. ¿Se nota? Sí, ¿no? Está compartiendo. Ok. Igual, yo he buscado mesa de partes virtual, Distrito Fiscal de Arequipa. Como ustedes pueden apreciar, es es el Distrito Fiscal de Arequipa, ¿no? Entonces acá ya te está diciendo que es de Arequipa. Yo he buscado de Arequipa porque yo estoy en Arequipa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿A dónde quiero presentar? ¿A la Unidad Ejecutora de Administración de Arequipa? Quizá no. ¿A las Fiscalías Superiores Penales? ¿A la Oficina de Descontrol Desconcertada del Control Interno? ¿Fiscalías Superiores Civiles de Familia de Arequipa? ¿Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio? ¿O la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná? Ahí me da todas estas opciones. Luego, miren, ¿no? Acá podemos ver mesa de partes virtual de las Fiscalías Provinciales del Cercado de Arequipa. Si se dan cuenta, dice, ¿no? Mediante los siguientes enlaces podrá acceder a las diferentes mesas de partes de la Fiscalía Provincial de Arequipa a fin de registrar tus escritos y denuncias. Deberás tener en cuenta que para acceder a nuestros formularios debes contar con una cuenta de correo Gmail y asimismo podrás revisarla para la presentación de escritos accediendo al siguiente enlace. Y aquí me remite a un video que por tiempo no lo vamos a ver y tampoco porque no podemos ver, pero sí les voy a pasar también el link para que ustedes puedan ver cómo pueden realizar este. Es más, les voy a pasar ahora mismo. A ver, me esperan un ratito. Ahora les paso, les envío. Este, por ejemplo, es del Distrito Fiscal de Lima. Para las personas que viven en Lima, este es el link. Entonces, aquí les estoy remitiendo. Ustedes pueden ingresar a ese link. Les voy a explicar cómo tienen que ingresar sus denuncias o sus escritos, ¿no? Lo que tengan que realizar. Seguimos. A ver. Aquí está. Igual aquí, ¿no? Fiscalías Provinciales Especializadas de Arequipa, que estas son todas las especializadas. Estas son provinciales penales de familia y de módulos. Aquí hay bastantes módulos, por ejemplo. Y estas son las fiscalías de provincias de Arequipa, que son las 8 provincias. Por la carga se ha abierto, por ejemplo, más, ¿no? En Pedregal, ¿no? En Pedregal se ha abierto acá más. Son más. En Islay también. En Acari también, ¿no? Igual. Chivay.
Y luego también me da la posibilidad de enviar un escrito a la unidad médico legal del Distrito Fiscal de Arequipa. Si ustedes se dan cuenta, está todo, absolutamente todo. Si es que en el caso yo, por ejemplo, quiero enviar a la Fiscalía Superior Penal, no, a ver, a la Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, la tercera fiscalía. Ingreso, hago el clic. A ver, creo que no me están viendo ahí lo que estoy haciendo. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. A ver. ¿Sí pueden ver? Sí, ¿no? Me confirman, por favor. Ahí está, sí se puede ver. Ustedes se dan cuenta aquí, el título ya te da un indicador, ¿no? Que está registrando un escrito o una denuncia a la tercera fiscalía. Por ejemplo, este es mi correo. Acá para esto hay un acuerdo de confidencialidad en donde tú estás declarando que todo lo que estás colocando o toda la información que estás proporcionando es verdadera, ¿no? Pones sí acepto. Tus nombres y apellidos. En este caso yo no voy a llenar ninguna denuncia porque no voy a hacer ninguna renuncia, pero los datos aquí también, ¿no? Adjuntar el DNI. Si se dan cuenta, no me piden acá el ubigeo o cualquier otro dato que se adjunte en el DNI, sino ya directamente me indican adjuntar el DNI, el número de celular y el correo electrónico. Cuando coloco la parte siguiente, me va a dar la posibilidad, como en este caso no he colocado acá los datos porque no voy a presentar ninguna denuncia, me va a salir así como esta parte de acá, para añadir archivo. En ese añadir archivo yo puedo presentar mi escrito. Como les indiqué al principio, la fiscalía no te requiere o no te obliga a que tú presentes los documentos foliados de la manera, no sé, con números y letras, con el escrito 1A, 1B, 1C, ¿no? Para ellos es suficiente de que esté la firma de la persona o de las personas que están denunciando, el foliado de manera correcta, ya sea de manera correlativa, ya sea de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, y luego el escaneado. Si de repente se tiene que presentar algún documento más, como por ejemplo un audio, también se le puede adjuntar el link para que lo pueda ver cualquier persona. ¿Ok? Entonces ya con eso ya estaríamos ya terminando. A ver, voy a tratar de llenarla para ver si puedo. A lo mejor no, porque de repente voy a declarar algo que no sea verdadero. Pero si se dan cuenta, ¿no? Esta es mesa de partes virtual. Si es que no has tenido tiempo, ¿no? De ver cómo se presenta perdón, ¿no? Cómo no has tenido tiempo de llevar tu documento al Ministerio Público, a la Fiscalía, lo puedes hacer también virtualmente, ¿no? Pero siguiendo las indicaciones del foliado y la forma de cómo presentar tus documentos, de forma de cómo presentar también tus medios probatorios, porque ya hemos dicho, ¿no? Repito, si es que en el caso es un audio, es un video, inclusive pesa mucho, ¿no? Se tiene que colocar o se tiene que agregar ese documento a la cuenta del Gmail y por medio de la cuenta del Gmail crear un enlace para que la fiscalía o para que el fiscal o el juez pueda verlo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver. No, en el caso del DNI, no. En el caso del DNI, necesariamente te está pidiendo que lo tienes que adjuntar. Necesariamente lo tienes que adjuntar. Incluso en las demandas que tú realices o en las denuncias que tú realices, como agraviado, tú adjuntas el DNI. Y esto es una mesa de partes virtuales, tal cual como tú estuvieras presentando tu documentación ante una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy solicitando de que mi vecino hace mucha bulla, que sea castigado, yo, para que me reconozcan a mí como persona natural, se tiene que presentar con mi DNI.
¿Para qué? Para que me reconozcan como persona natural, para que me reconozcan en mis derechos, así es, ¿ok? Aparte también de que estás declarando y hay un aviso de confidencialidad en donde está haciéndote, ¿no? Tienes que colocar acepto para que todos los datos que estés ingresando sean tratados como corresponde. Los links, sí, a ver. El manual, por ejemplo, se les va a pasar, yo le voy a pasar al coordinador para que él, por ejemplo, lo pueda ver, lo pueda, se los pueda enviar a ustedes personalmente. Este es el tutorial del ingreso de partes que les voy a enviar ahora. A ver, les voy a escribir aquí, en la parte de aquí también. Voy a volver a enviar. El que les voy a enviar ahora es mesa de partes virtual. Este es el Poder Judicial. Este video es cómo es que tienes que presentar los documentos, o sea, cómo tienes que ingresar. Es un tutorial. Este es... Este es el link por donde ustedes van a ingresar y pueden... Ese es el link, esa es la mesa de partes virtual del Poder Judicial. ¿Ok? Y este es el link del, a ver, del Ministerio Público. A ver, un ratito, que se los busco. Ahí está. Este es el tutorial, mejor les pongo así, tutorial, mesa de partes virtual, del Ministerio Público. Ese es en el caso de Lima. En el caso, usted en la ciudad de Arequipa como yo, igual pueden buscarlo. Sí, lo van a enviar a su WhatsApp, seguramente que sí. Ya el coordinador también le voy a enviar en estos momentos lo que es el manual para ingresar. Si es que de repente necesitan crear una casilla o te indican cómo crear una casilla, ¿no? Porque me imagino que algunos de ustedes van a querer crear, querer tener una casilla, ¿no? Ahí también te van a informar, ¿no? Si es cómo es que puedes hacerlo. A ver, les envío de una vez, bueno, le envío al coordinador, ya en cuanto me vayan le pueden solicitar a él, ¿ok? Les vuelvo a repetir, el Ministerio Público, el que les he enviado es un tutorial, que es en la sede distrital de Lima. Por ejemplo, yo que me encuentro en Arequipa, yo he buscado como mesa de partes virtual de Arequipa y es el que les he mostrado, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, yo les envío esto, ya les he enviado, ya le he enviado al coordinador y ya lo van a poder visualizar en su WhatsApp o de repente en donde queden con el coordinador. Bueno, es un gusto haberles enseñado esto. Espero que también les sirva bastante porque de verdad que nos saca de apuro el enviar por mesa de partes virtual. En el caso tendremos que presentar, porque como les he dicho, los plazos son exactos y hay que presentar una documentación. Si tenemos que presentar esa documentación, tenemos que presentarlo ese día. Entonces, si es necesario, es bastante útil. Yo sí les recomiendo que utilicen. En el caso de audios y videos, hago otra vez la mención de que si es necesario adjuntarlo, se puede adjuntarlo por medio de un link. No hay necesidad de, ¿cómo se llama? No hay necesidad de presentarlo por mesa de partes presencialmente, porque ya, o sea, ya con la tecnología nos está ayudando bastante, ¿no? ¿Qué dice? Para denuncias puede hacerlo directamente uno sin abogado. Sí, puedes hacerlo directamente tú, directamente tú. En el caso de una denuncia puedes hacerlo directamente tú sin necesidad de abogado, porque ustedes como han podido observar en el tema
la fiscalía, no hay necesidad de que te ingreses con una casilla, que normalmente la casilla la tiene un abogado, ¿no? Pero en este caso no. En este caso del Ministerio Público, simplemente adjuntando o entrando por tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Google, ¿ok? Y en el tema del Poder Judicial, ahí en el manual que les he enviado, bueno, que les he enviado por medio del coordinador, ustedes van a poder ver cómo es que puedes solicitar una casilla electrónica. Si es que en el caso ya te gustaría llevar demandas de familia, por ejemplo, de alimentos, que bastante ayuda necesitan las personas que, ¿no?, que están haciendo esto. Entonces, ya pueden iniciar haciendo, ¿no?, requiriendo, por ejemplo, una demanda de alimentos, que después le puede ayudar también a cualquier persona. ¿Qué más? Nada más que decirles, un gusto estar con ustedes, han sido hoy día muy interactivos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.